Hola amigos, saludos cordiales. La maravilla del siglo. Así quise denominarle a estos dos videos que estamos realizando precisamente a todos los amigos de YouTube y en especial a mis colegas de mi país que me han manifestado su inquietud y un poco tratar muy por arribita sobre la teoría de esta maravilla que es la radio. Entonces amigos, habíamos dicho en el anterior video que a finales del siglo XIX todos estos inventos eh, estuvieron dados por varios investigadores hasta llegar a lo que hoy disfrutamos como es la radio en nuestras casas. Primeramente la AM, después fue la FM, o sea, las ondas de onda corta, onda larga, onda media, FM, siempre buscando una mejor calidad en, en los equipos receptores. Primero las válvulas, después los transistores, o sea, todo el proceso en el que se fue desarrollando la radio. Y quiero decir algo antes de entrar en materia con respecto al diagrama en bloque del superheterodino. Quiero decir algo que quizás en ocasiones no tenemos en cuenta y que es muy importante cuando tenemos un, un radio, un equipo receptor. Y es precisamente que un buen equipo debe tener tres importantes elementos que son precisamente la sensibilidad, la selectividad y la fidelidad. La sensibilidad es la capacidad de poder captar diferentes emisoras de radio, o sea, ese es un equipo que tiene gran sensibilidad, que es sensible, porque recepciona a través de su antena las emisoras más cercanas, incluso las más lejanas. O sea, todo eso va en la calidad en detrimento de el equipo y su capacidad de ganancia a la hora de captar emisoras. O sea que tenemos ahí que esa es la sensibilidad. La selectividad es poder separar el máximo de señales, cosa de que uno escuche la emisora seleccionada con la calidad requerida. Y muy parecida es la fidelidad, que es sencillamente cómo obtenemos la reproducción de esa señal emitida por la emisora que hemos seleccionado sin ningún tipo de ruido. Es lo que pudiéramos decir en el argot de las comunicaciones: alto y claro, alto y fuerte, QSA5, o sea que la señal está llegando bien fuerte. O sea, quería hacer esta pequeña aclaración porque es muy importante siempre tener en cuenta esos parámetros para un buen receptor de radio. Ya esto se cumple para todo, radios de AM, FM, que son los que a medida que ha pasado el tiempo, pues bueno, se han ido desarrollando, pero sus elementos activos en un principio fueron las válvulas y después los transistores, pero como dije, se mantiene lo mismo, es el ABC para todo. Ahora bien, de todo esto que vemos aquí en este diagrama, a mí siempre me gusta hacer los diagramas en bloque porque me parece que es una manera de que se entienda, y bueno, trataré humildemente de que llegue esta charla a los amigos en YouTube y que sea entendible. Hay muchos videos de colegas, amigos de YouTube que tienen varias temáticas de esta. Me viene a la mente ahora al maestro Cardona en España, un saludo para él, que se los recomiendo. Tiene mucha teoría, una manera muy peculiar,
muy pausada de hacer estas explicaciones. Por eso les digo que con mucha humildad voy a tratar de hacer esta explicación. El objetivo en sí de todo esto es precisamente aquí en la antena, tenemos aquí la antena, por aquí se resecciona las señales de las emisoras que se encuentran en el entorno. Lógicamente las emisoras más cercanas van a ser mejor reseccionadas que las lejanas, pero ahí es donde caemos en el punto que habíamos tratado anteriormente de la calidad de estos equipos. Bien, ahora justamente aquí vamos a decir que es lo más, digamos, complicado, por llamarlo de alguna forma, el misterio de cómo es que logramos captar una sola emisora en nuestra radio. Pues bueno, para eso necesitamos justamente esta etapa, que es la etapa conversora. La etapa conversora es la encargada de captar la señal que nosotros vamos a sintonizar, y a la vez esa selección siempre vamos a tener dado por el fabricante una frecuencia que va a ser la frecuencia intermedia, que siempre va a ser fija independientemente de las emisoras que vayamos sintonizando en el rango de frecuencia de la amplitud modulada, que va desde los 500 kHz a los 1600 kHz. En toda esa gama de frecuencia, a medida que vayamos sintonizando las estaciones y seleccionemos una, pues esta etapa, que es la etapa conversora, es la que se va a encargar de que siempre tengamos la emisora que nosotros seleccionamos, y la resultante siempre va a ser la frecuencia intermedia. Aquí voy a acercar un poco más la cámara, a ver si lo logramos exactamente. 455 kHz, 465 y 470. Más o menos esas son las frecuencias intermedias que las radios, el fabricante ha dejado en el equipo como ajuste para la frecuencia intermedia de estas radios. Por ejemplo, esta radio que les voy a mostrar aquí, que es la que próximamente vamos a reparar, está acordada a 465 kHz. Hay otras radios, principalmente de las radios de fabricación norteamericana, vienen con la frecuencia de 455, y 465 y 470 más bien son las frecuencias intermedias que se utilizan en Europa. Eso es un poco a modo de dar un detalle más. Pero bueno, lo importante, que es lo que quería comenzar aquí, de lo más difícil de esto, es cómo a través de la antena, un circuito resonante, aquí tenemos lo que viene siendo un circuito resonante, que no es más que una bobina en paralelo con un condensador, y aquí se producen vamos a decir, en esta combinación, una serie de cargas y descargas de uno hacia otro y viceversa, y en dependencia de los valores que tenga tanto la bobina como el condensador, es lo que le llamamos el conjunto, en su conjunto, un circuito resonante, es el que es capaz de elegir, creo que lo estoy diciendo bien, es capaz de elegir entre muchas corrientes una sola de RF, en este caso la emisora que hemos sintonizado. Vamos a verlo físicamente. Aquí tenemos un condensador variable, aquí tenemos este condensador variable,
que hemos visto en todas las radios. En este caso, si observan bien, tenemos en este tándem estas placas y estas, las que son, en este caso, tienen menos cantidad, corresponderían al oscilador local, y las que tienen más cantidad a la sección de la antena. Pero eso no debe ser referencia, porque podemos encontrarnos casos como este que vemos aquí, que son iguales. Por lo tanto, eso no hace la diferencia desde el punto de vista visual, porque tenemos que analizar el circuito, ver dónde está la conexión de cada condensador, y justamente entre estas dos secciones que tenemos aquí, este condensador es un condensador, lo que se le dice condensador de aire, ya que este movimiento que nosotros vamos realizando sería como si estuviéramos ya haciendo la sintonización de la emisora que vamos a seleccionar. Y este cambio justamente entre las placas móviles y las fijas, lo que tiene por el medio sencillamente es el aire. O sea que a medida que vamos desplazando el aire con las placas, vamos haciendo una variación de capacidad. Ahora bien, esto es lo que pudiéramos ver como este símbolo. Por lo tanto, esta es una parte justamente de este compendio que viene siendo en la etapa conversora. La otra parte serían bobinas. Aquí tenemos, por ejemplo, unas bobinas. Esto está en paralelo. Y justamente, que ahora es donde quiero entrar, vamos a decir que aquí en Cuba decimos el pollo del arroz con pollo. Eso es una nota de cubanía que quiero comentar con ustedes. Vamos a... Aquí tenía varios condensadores variables, pero me doy cuenta que casi no tengo alguna bobina que esté visible para habérsela mostrado. Pero bueno, creo que se entiende. Miren, por ejemplo, aquí tenemos otro que evidentemente se ve la diferencia entre un condensador y el otro. Este sería el oscilador local y este sería la sección de la antena. Y así hay varios, ya les digo, esto es por una parte. Aquí tengo, por ejemplo, bueno, ya esto es la antena, ya viene a lo que viene siendo la sección de la antena. Y aquí tengo un esquema, vamos a ver si aquí logramos explicar esto que ustedes ven aquí en líneas discontinuas, pues precisamente es el condensador variable, o sea, este elemento con sus respectivas bobinas. Aquí tenemos justamente la sección que corresponde a la parte de la antena, ¿verdad? Y esta, que es la otra sección correspondiente a este condensador variable, sería la del oscilador local. Ahora bien, ¿qué sucede? Por eso he querido entrar más en detalles con respecto a esto, y es que justamente en la antena se captan todas las señales que están irradiadas por las estaciones que están alrededor o un poco más lejanas. Vamos a poner, por ejemplo, yo estoy pensando ahora mismo, en Radio Progreso, nuestra emisora, y vamos a ver, tenemos por ejemplo que Radio Progreso transmite en los 640 kHz de amplitud modulada para La Habana, o sea, para la capital, porque en otras provincias tiene otra frecuencia. Bien, 640 kHz. Nosotros seleccionamos el condensador variable, ¿verdad? Y ubicamos la frecuencia de 640 kHz, más o menos
Pensemos que esté por aquí. Esto es hipotético. Pero bueno, en verdad está por ahí. O sea, más o menos viene siendo esa el lugar. Ahí se crea un fenómeno que es el siguiente. La sección de la antena y la sección del oscilador, una con respecto a la otra, y voy a buscar un papel. Voy a hacer una pausa para buscar un papel. A ver, por ejemplo, dijimos que Radio Progreso, vamos a poner Radio Progreso, nuestra emisora, transmite por AM, transmite por los 640 kilohertz, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos sintonizada la emisora. Ahí, en esta posición está sintonizada. Bien, esa es la frecuencia que capta la sección de la antena. Pero en este caso, el oscilador siempre, la etapa osciladora va a estar por encima de la frecuencia que estemos. Como está en un mismo tándem, o sea, se mueve al unísono las dos secciones, esta está en la frecuencia de la emisora, 640 kHz. Pero en este caso, la del oscilador local estaría en los 1095. 1095. O sea, oscila muy por encima de la frecuencia que se está seleccionando. Por tanto, esta frecuencia del oscilador local, vamos a poner aquí, oscilador local, está resonando a 1095 kHz. Bien, la resta de esas dos frecuencias sería la resultante, que sería justamente 455 kHz. Esta es la frecuencia intermedia dada por el fabricante para esta radio, por ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo, se me ocurre. Radio Ciudad de La Habana, una emisora provincial de mi país, Radio Ciudad, ¿verdad? Radio Ciudad en AM transmite por los 820 kHz, ¿verdad? Bien, en ese caso, la frecuencia del oscilador, de la sección del oscilador, estaría, yo saqué la cuenta aquí para dársela, sería 1275 kHz. Por tanto, la resultante sería nuevamente 455 kHz. Es un poco, lo dije en un principio, es un poco difícil porque sin tratar de caer en cuentas, pero lo que quiero, vamos a decir que transmitir es justamente que una vez que nosotros estemos sintonizando una emisora de radio, estas dos secciones, cada una va a estar, una trabajando con la frecuencia de la emisora que hemos sintonizado y la otra siempre va a estar por encima, cosa que la resultante siempre sea 455 kHz, 465, 470 en dependencia del fabricante. Frecuencia de emisora más frecuencia de emisora y la frecuencia del oscilador local, la resta sería 455. La resultante siempre va a ser la frecuencia intermedia. O sea, que me parece que es lo más importante, ya que es la mezcla
de las dos corrientes alternas, que es lo que pudiéramos llamar el batimiento de ellas, vamos a obtener una resultante que sería justamente la diferencia de las dos frecuencias que se mezclaron, y tendríamos como resultante la frecuencia intermedia. Creo que ese concepto es más entendible y que se logra, pienso yo, explicar de una manera más sencilla. Y así sucesivamente, a medida que vayamos haciendo la sintonización, la ubicación de la emisora que queremos seleccionar, pues bueno, siempre vamos a obtener la resultante. En este caso quise decir que es justamente la frecuencia intermedia. Lo voy a decir una vez más. Es justamente la mezcla de las dos corrientes alternas, ¿no?, de la frecuencia, que es lo que le llamaríamos el heterodinaje, o la mezcla de la señal de la antena con la señal del oscilador local, y la diferencia de ambas es justamente la frecuencia intermedia, que en este caso sería, pusimos por ejemplo, 455 kHz. He sudado. Espero que se haya entendido. Aquí, por ejemplo, esta es la radio que vamos próximamente a empezar a reparar. Voy a subir un poco la cámara, a ver si logramos. Aquí, bueno, tenemos todo lo correspondiente a la sección de antena. Aquí tenemos el condensador variable, ¿verdad? Aquí este es el oscilador local, ahí lo tenemos. Este es justamente el que juega con ese condensador, con esa sección del condensador, y ahí es donde se produce el batimiento de la señal que nos entra por la antena que hemos seleccionado como la emisora que queremos escuchar. Aquí se produce justamente lo que habíamos comentado para obtener la frecuencia intermedia en los botes de FI. Esto es en un principio lo básico de lo que viene siendo una recepción en una radio super heterodina. Ya de paso le presento la radio que vamos a. Yo siempre trato de todos los condensadores variables ubicarlos en esa posición, porque si le damos un golpe podemos esas plaquitas pegarlas y provocaríamos corto y echaríamos a perder el condensador variable. Habría que estar entonces con una pincita, con mucho cuidado. O sea, hay varias formas, pero bueno, esa es la magia de toda esta cuestión. Entonces, amigos, ya una vez que este proceso, que para mí es el más difícil de entender, y espero que lo haya logrado hacer entendible, pues bueno, tenemos la etapa de frecuencia intermedia. Esta etapa ya tendríamos aquí la frecuencia dada por el fabricante. De aquí tendríamos ya la etapa detectora. ¿Cuál es la etapa detectora? La que detecta la señal de audio y nos elimina la radiofrecuencia. Dijimos en el anterior esquema que la señal está compuesta por la onda portadora y la de audiofrecuencia. Aquí en este caso,
la onda portadora, que sería la RF, el detector se encargaría de eliminar, o sea, lo lleva a tierra y se quedaría nuevamente la señal de audio. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos ya la etapa de salida de audio, que es la que escucharíamos en el altavoz, la música, la voz del locutor, y aquí ya tendríamos, vamos a decir, que la etapa donde se separa la RF de la etapa de audio. Este bloque es el control automático de sintonía, que es justamente cuando tenemos alguna señal débil y queremos aumentar, amplificar un poco más esa señal, pues sencillamente el control automático de sintonía toma muestra de esa misma señal y la vuelve a pasar para amplificarla y tomar la señal nuevamente amplificada. Y la fuente de alimentación, habíamos dicho en uno de los anteriores videos, que hablaba que siempre la fuente de alimentación a la hora de una reparación, lo primero que debemos ver es justamente la fuente de alimentación. Aquí en este caso, la fuente de alimentación, si tenemos una radio a válvulas, pues bueno, la fuente de alimentación nos suministraría un voltaje de alta tensión, que sería el encargado de alimentar el ánodo o placa de las válvulas. Otra alimentación que sería la alimentación de filamento. Podemos tener otro tipo de alimentación que sería 5 voltios para alimentar solamente la rectificadora. Si estamos hablando de una radio a transistores, pues bueno, tendríamos esta fuente que nos daría 6 voltios, 9 voltios en dependencia. Esta es la fuente de alimentación que viene de la línea de la red, que puede ser en dependencia del país 110, 220, aunque bueno, ya realmente la 220 en Europa es 230, igual que la 110, por ejemplo, aquí en mi país viene siendo 120, 120 y tanto, ha aumentado un poquito. Y bueno, siempre lo que deberíamos ver es la fuente de alimentación. La radio siempre, en reparaciones, se busca los defectos desde el altavoz hasta la antena. O sea, es el proceso contrario a el funcionamiento de la radio. La radio, señal por antena, pasa por los diferentes bloques, etapas, pero la reparación sería desde la antena, desde el altavoz o bocina, ya que podemos encontrarnos algo tan sencillo como que la bocina esté abierta, el altavoz esté abierto y ya sea el defecto. O si tenemos señal de audio, ya sabemos que la etapa de baja frecuencia del amplificador está funcionando y el problema lo tenemos para acá. Y así sucesivamente vamos decantando las diferentes etapas hasta dar con el defecto, que lo podemos tener en una de estas partes. Bueno, amigos, voy a cortar aquí porque ya vamos para 30 minutos. Si hace falta otro video con teoría, me parece que lo podemos hacer. Pero bueno, quiero ya terminar con la radio Siboney, presentárselas y entrar entonces en la radio Siboney a válvulas. Amigos, espero que les haya gustado lo que les he explicado. Desearía que me enviaran sus comentarios y bueno, si necesitan, si les parece bien, si hay que hacer otro de esto, de verdad se los confieso, me costó mi trabajo, pero bueno, espero
con toda humildad, que haya llegado, que haya sido bien recepcionado por ustedes. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima, amigos.